Estábamos platicando mi vecina y yo, y un pollo se cocinaba en el asador. Estábamos platicando mi vecina y yo, y un pollo se cocinaba en el asador. Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué, me pidió que la ayudara y me dijo hágase. Porfirio Díaz fue presidente de México durante 30 años, mejor conocidos como el Porfiriato. Su gobierno logró establecer una prolongada época de paz y estabilidad política en México. Sin embargo, es conocido como el dictador culpable de la marginación de la población y principalmente de la Revolución Mexicana. Uno de sus objetivos fue la modernización, y para lograrla creó una política económica basada en la promoción para inversión extranjera con el fin de crear una infraestructura desarrollada. En el campo, las haciendas y las comunidades campesinas, la modernización se basó en la gran propiedad terrateniente y en el sometimiento de los pueblos campesinos. Se privatizó una cuarta parte del territorio nacional. Sin embargo, empezó a desarrollarse el capitalismo agrario, basado en inversiones a tecnología y medios de transporte, mano de obra asalariada y utilizando tierras marginadas para cultivos. Como consecuencia, tuvo un descontento rural. Por un lado, tenemos un país en el cual no existió la democracia, se restableció el feudalismo, campesinos viviendo en pobreza y privilegios a la burguesía. Por otro lado, se logró establecer la paz, tener un país organizado, crecimiento y promoción al libre comercio, el pago de las deudas, la construcción de las primeras industrias modernas y de la red más amplia de ferrocarriles. Apoyó a la ciencia, planteó la alfabetización de calidad a toda la población y fue capaz de construir un Estado-nación. En Yucatán se ha denominado Porfiriato Nequenero al periodo entre 1901 y 1911. El gobierno de Olegario Molina, electo en 1901 y reelecto en 1905, y su hombre de paja, Enrique Muñoz Aristegui, que se caracterizó por hacendados que apoyan por Molina. Gobernador y comerciante aliada a la administración molinista para apoyar el régimen de casi esclavitud de las haciendas enequeneras y los despojos de la tierra de los pueblos, así como por la administración de Porfirio Díaz en el Poder Federal. Precisamente el día de las elecciones de 1905, a las que Molina se presentó como candidato único, al cierre de las casillas, cientos de personas acudieron al palacio y gritaron vivas al presidente Díaz y al reelegido gobernante, quien agradeció con breve discurso las manifestaciones de adhesión. Entre las obras del Porfiriato destacan el Palacio de Gobierno, las vías del ferrocarril, las penitenciarías de Juárez, el Hospital Orán, el Asilo de Ayala, así como el pavimento de las calles y obras hidráulicas y de electrificación de la ciudad de Mérida y principales localidades del estado. A dejar de que el país tenga orden y progreso, la desigualdad social era alarmante, mientras la mayor parte de la riqueza estaba concentrada en unas cuantas familias. Millones de mexicanos vivían
por abogados, maestros, pequeños y medianos propiedades, funcionarios menores de gobierno, médicos y otros profesionales que deseaban mejorar social y económicamente. En 1910, al finalizar el porfiriato, la población mexicana era de 15 millones de habitantes. El porfiriato, la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz. En su primer periodo asesorado por su amigo Justo Benítez, Díaz aceleró el Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la reelección, principio de su levantamiento, y en 1880 cedió el poder a su compadre Manuel González. En sus siguientes mandatos, Díaz se enfocó a pacificar el país y pactar con grupos de conservadores en el clero para poder mantenerse en el poder. Incluyó a viejos idealistas como Manuel Romero e incluso a independentistas como Manuel Blanc en su gabinete. Díaz pacificó el país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo momento apoyado por sus rurales y la policía secreta. Las más conocidas rebeliones fueron las de Trinidad García de Cárdenas y Basilio Bernal en 1886 y la de Ramón Corona en 1889. Los cuerpos de rurales se encargaban de aplastar violentamente todos los rasgos de rebelión que aparecieran en el país. Así sucedió con los yaquis de Sonora y con los mayas en Yucatán. La más importante de las rebeliones fue la de Totochico en noviembre de 1891, debido al pésimo estado de los campesinos que vivían miserablemente y no podían defender sus derechos. En los últimos años del régimen, las huelgas eran cada vez más frecuentes. Por el porfirismo, la economía mexicana entró en la fase capitalista. Diferentes áreas de producción fueron incorporadas en mayor o menor medida al sistema económico de los países industrializados. Sin embargo, debido al particular proceso histórico de México, diferente en sumo grado de los países desarrollados, tuvo que depender de estos para integrarse al proceso capitalista de producción, centrándose de manera predominante en las actividades agroexportadoras como lo exigían los intereses imperialistas. En el marco del surgimiento del imperialismo, el Estado mexicano buscó atraer el capital extranjero en dos vertientes. Por un lado, las inversiones estadounidenses e ingleses interesadas en la minería, la agricultura de exportación y los ferrocarriles de manera preferente. Por otro, la inversión francesa, directamente asociada al mercado interno, aliada a la clase empresarial nacional, con la cual compartió el control de la banca, el comercio interno y la industria. Entre 1877 y 1895 dio comienzo el proceso de formación de la infraestructura moderna de transportes, la cual permitió el desarrollo del comercio interior y exterior. A partir de ese último año, tal proceso consistió en la construcción de una red ferroviaria nacional, la realización de las mejoras de los puertos, el establecimiento de un sistema financiero y bancario más efectivo, la creación de nuevas leyes para estimular el comercio, la ampliación de las comunicaciones telegráficas y telefónicas, la suspensión definitiva de las aduanas internas y las alcabalas. La expansión de la red ferroviaria fue muy considerable entre 1880 y 1910. Se tendieron 18.206 kilómetros de vías, cifra considerablemente mayor que la de 1.074 kilómetros construidos durante los gobiernos de la República restaurada, pero fue entre 1880 y 1885 cuando se dio el ritmo de crecimiento ferroviario más acelerado. Gracias.
se cocinaba en el asador. Estábamos platicando mi vecina y yo, y un pollo se cocinaba en el asador. Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué, me pidió que la ayudara y me dijo háganse. El porfiriato en Yucatán. En Yucatán se ha denominado porfiriato nequenero al periodo entre 1901 y 1911. El gobierno de Olegario Molina y su hombre de paja, Enríquez Muñoz Aristegui, que se caracterizó la monopolización del comercio. ¿Qué? La economía de la era porfirista. Con el porfirismo, la economía mexicana entró en la fase capitalista. Sus diferentes áreas de producción fueron incorporadas en mayor o menor medida. El sistema económico de los países neutralizados, ¿ve? Ya se confundió, bórralo. Sí, güey, otra vez. En su primer periodo asesorado por su amigo Augusto Benítez, Díaz aceleró el Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la reelección, principio de su levantamiento, y en 1880, En 1910, al finalizar el porfiriato, la población mexicana era de 15 millones de habitantes. Entre 1877 y 1895 dio comienzo el proceso de formación de la infraestructura moderna de transportes, la cual permitió el desarrollo del comercio interior y exterior. A partir de ese último año, tal proceso consistió en construcción de una... Dale, ya, güey. Es que ustedes